Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición del programa. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras enlazadas, llevándoles información en vivo, directo y al aire. Y nuestro Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo. También nuestras redes sociales que se integran a este esfuerzo comunicacional para llevarles la mejor información de Venezuela y el mundo. Esto no es un trabajo de uno solo, es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También se encuentra en este momento Alex Meneses desde la cabina de la emisora La Voz, Radio San José de Cúcuta. Y este es su servidor, Alan Peralta, comentándoles las informaciones. Sigue la tragedia del Darién, reportando víctimas venezolanas. Un venezolano más que, tratando de escapar a la crisis que vive nuestro país, consigue la muerte. Este venezolano, pues, fallece en circunstancias similares cuando intentaba cruzar uno de los caudalosos ríos del tapón del Darién. Muere ahogado en una crecida súbita del río que estaba atravesando. Se lo lleva y muere ahogado, según lo señalan algunos venezolanos que estaban intentando cruzar con él el mismo sector. Así que este dirigente de la Asociación Sindical de Empleados de la Universidad del Zulia ha fallecido en unas circunstancias de verdad bastante lamentables, lo que demuestra también el grado de peligrosidad que se vive en esta zona del Darién. También, por otra parte, las lluvias han causado inundaciones en Santa Cruz del Este, en Baruta. Las lluvias registradas en horas de la tarde del día de ayer también causaron destrucción y muerte en este sector Santa Cruz del Este, en Baruta. La gran cantidad de agua caída se acumuló en las calles y ascendió varios centímetros hasta cubrir varios vehículos que se encontraban estacionados fuera del área y en las afueras de las viviendas. El alcalde del municipio de Baruta, Darwin González, informó que una mujer embarazada falleció tras el colapso de una vivienda en el sector La Unión de la calle El Milagro de Hoyo de la Puerta. Y el alcalde detalló que la mujer tenía 8 meses de embarazo y que era pareja de un funcionario de la policía de Baruta. Tampoco sobrevive el bebé. De igual manera, se informó que los equipos de protección civil y Polibaruta se mantendrán desplegados para atender las emergencias presentadas en este municipio por las lluvias. Lamentablemente, siguen las lluvias, hay fuerte intensidad de las lluvias en este momento en varias zonas de Caracas, de la ciudad de Caracas, y en otros estados del país en donde la situación producto de las mismas ha generado destrucción y también la muerte de varios venezolanos. En las tejerías sigue incrementándose el número de desaparecidos, 56. Reporte hasta esta mañana era 53. Ya sube esta cifra a 56 y la cifra de fallecidos se mantiene en 37 personas según las autoridades. Mañana la Asamblea Nacional Legítima en Venezuela, en su orden del día, tiene un proyecto de acuerdo de respaldo al pueblo venezolano que sufre las consecuencias de las lluvias que han azotado al país y la falta de medidas preventivas. Y también se abrirá el debate sobre la renovación de la presencia de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Así que serán los puntos a tratar mañana por la Asamblea Nacional Legítima. Pero vean ustedes, vecinos a través de redes sociales han venido señalando el socavamiento de la autopista Caracas-La Guaira en algunos de sus sectores. Dicen que está siendo socavada por las lluvias
y una quebrada en uno de estos sectores señalan que la comunidad aledaña a las autopistas se encuentran preocupadas por lo que está pasando en este momento de algunos deslizamientos que se están presentando en cerros aledaños a la autopista y esto también está socavando la propia autopista Caracas-La Guaira. Por otra parte, el presidente de facto, Nicolás Maduro, ha visitado las tejerías y, como siempre, en un acto de payasería, dice que dirige personalmente las operaciones de rescate y atención. El señor Maduro no tiene ni idea de lo que está pasando allí. Los verdaderos héroes son los funcionarios de protección civil y aquellos funcionarios militares que están operando sin recursos, tratando de rescatar la mayor cantidad de personas y tratando de abrir la posibilidad de comunicación por las vías que todavía quedan en este sector. Así es que son los funcionarios los que están dirigiendo realmente la operación. Pero el presidente de facto, en un acto netamente de politiquería barata, pues se ha vendido como el Salvador, el hombre que dirige personalmente las operaciones de rescate y atención. ¡Qué barbaridad! Bueno, también en otro orden de ideas, la izquierda latinoamericana tiene un rol importante en tratar de promover la transición venezolana en una clave más justa que lleve la reconstrucción de la democracia y el estado de bienestar. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, tradicionalmente vinculada al tema de la izquierda latinoamericana. Pero veamos qué dice Stefanoni sobre este tema. ¿Qué puede hacer la izquierda internacional por un proceso de democratización en Venezuela? Bueno, creo que el primer paso es hablar de Venezuela, reconocer que hay un déficit democrático y en términos de respeto a los derechos humanos y que a partir de eso es necesario que la izquierda latinoamericana diga algo, ¿no? Creo que la posición de Gabriel Boric, por ejemplo, decir que los derechos humanos tienen que tener una sola vara y que se los vio a Piñera en Chile contra los que protestan, o Nicolás Maduro, eso debe ser condenado, y creo que la izquierda latinoamericana tiene un rol muy importante en tratar de promover esa transición venezolana en una clave más justa quizás, ¿no? Y que ayudar a que esa transición no derive como en muchos lugares, después de procesos que se dicen socialistas, una especie de capitalismo salvaje, sino un proceso de, más bien al revés, de reconstrucción de las instituciones de bienestar, de reconstrucción democrática. Bueno, es la posición de Stefanoni sobre este tema. ¿Se puede construir una Venezuela donde todos quepan? Esa es la verdad. Pero hay que intentar entender que no se puede llegar al extremo de pensar que un factor puede aniquilar al otro, que un factor puede aplastar al otro y que menos el factor que maneja las armas de la República pueda eliminar físicamente a sus adversarios o crear un régimen de amedrentamiento en el país. Esa es la visión más exacta que se puede tener de la realidad política en Venezuela. Un sector minoritario que ha conformado una casta de riqueza, poder y corrupción, y esa casta pues le impone la bota militar, y la bota policial, y la bota marginal a todos los demás elementos de la sociedad. Esa es la descripción que en este momento se tiene de Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema es pesadilla con Camilo, quien presenta este tema en la tarde de hoy para iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Mañana es un día importante. Nuevamente se debate un aspecto importante sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela y esta vez también es en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mañana se vota si Venezuela y otros países siguen siendo o no parte de esta Comisión de Derechos Humanos. En el año 2019, por una mayoría mínima, Venezuela obtuvo el puesto y desde ese puesto pues ha venido lanzando acciones para tratar el régimen de facto de limpiar su imagen
frente a la comunidad internacional. Transcurridos los 2 años de ese lapso, los años necesarios para la participación de la misión de Venezuela en esa silla que tiene la Comisión de Derechos Humanos, pues ahora empieza un momento en el cual se debe someter a votación su ratificación de presencia o no. Un país que es considerado y calificado a través de su régimen como violador de derechos humanos, el único país de Latinoamérica que tiene su presidente en ejercicio a portas de un enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional, país que ha sido calificado como violador de derechos humanos por la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no puede tener un puesto dentro del seno de la comisión. Así que las otras candidaturas alternativas, como lo son la candidatura de Chile y Costa Rica, son preferibles frente a esa realidad de tener un representante que incluso viola las normas mínimas de la diplomacia al interrumpir, al ser como un pandillero en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y también actuar de manera poco cortés y muy grosera frente a sus colegas, también embajadores en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que mañana, bien temprano, es la votación para definir la ratificación o no en este cargo, pero se ha hecho un lobby por parte de organizaciones de carácter internacional para que esto no suceda. Ojalá no suceda. Ojalá Venezuela no tenga los votos para seguir perteneciendo a la Comisión de Derechos Humanos, porque esa silla es un insulto a las familias y a los representantes de organizaciones ONG que se encuentran actualmente perseguidas. También, por otra parte, en otro orden de ideas, hay que informarles que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ha realizado una rueda de prensa en donde afirma que más de 150.000 hectáreas sufrieron las consecuencias de los aguaceros y siguen sufriendo las consecuencias de los aguaceros dentro de su estado. Presentó un plan estratégico para la contingencia ante las fuertes precipitaciones que tiene como prioridad la atención de los diques y afluentes de varios municipios. Tenemos no solo problemas en el sur del lago, ha dicho el gobernador Manuel Rosales, también tienen problemas en La Guajira y en otros municipios. El sur del lago está declarado en alerta que incluye al municipio de Baral. Son zonas críticas y muy difíciles, ha afirmado el gobernador. Las recientes lluvias afectan directamente al estado Zulia, principalmente al municipio de Baral, la zona de los Palafitos, donde 25 viviendas fueron afectadas, 19 de ellas consideradas pérdida total por las inundaciones y las crecidas de los ríos. Solamente en el sur del lago de Maracaibo, 150.000 hectáreas se encuentran actualmente perjudicadas y en las cercanías del río Chama, otras 50.000 hectáreas están bajo el agua. En la madrugada del día domingo, ayer, se registraron fenómenos de mar de leva en la costa oriental del lago de Maracaibo, siendo el municipio de Baral el más perjudicado, con 118 personas afectadas y 24 viviendas totalmente destruidas, afectadas también por las lluvias y estas condiciones difíciles que se han presentado en las comunidades. El candidato presidencial Manuel Isidro Molina, ha presentado su precandidatura ante la sociedad civil y los factores de la llamada democracia venezolana para aspirar al cargo. Ha dicho que el presidente Maduro no se ha dado cuenta de las consecuencias morales y éticas que tendrá para su ejercicio político la llamada realización de canje entre varios estadounidenses y los dos narcosobrinos de la pareja presidencial. Vamos a ver la visión que tiene Manuel Isidro Molina sobre este tema. ¿Qué piensa del canje de los sobrinos de la pareja presidencial por estadounidenses? Bueno, creo que fue algo horroroso que dibuja la tesitura ética del presidente Nicolás Maduro, de Silvia Flores y del PSV en ejercicio de la función pública.
Eso ha sido una ofensa a la dignidad nacional, una ofensa a la dignidad de la presidencia de la República, y el presidente Maduro no se ha dado cuenta de las consecuencias morales y éticas que en su contra va a generar este acto. El presidente ¿Va a tener un peso para él, peso político? Va a tener un peso político, fundamentalmente un peso por desprestigio ético y moral a lo interno de las Fuerzas Armadas, a lo interno de los cuerpos policiales y por supuesto en todos los sectores de la sociedad venezolana que queremos la revitalización ética de la nación. Bueno, la posición de Manuel Isidro Molina sobre este tema. Se ha dicho en relación a la visita del presidente de facto, Nicolás Maduro, a la zona de las Tejerías, que por primera vez en muchos meses ha salido de su zona de confort y ha visitado una comunidad, siempre rodeado de fuertes medidas de seguridad, siempre rodeado de anillos diversos, pero el hombre ha estado allí, por primera vez ha salido hacia sectores populares en una acción que algunos califican como la salida del cascarón, el rompimiento del cascarón de Maduro y haber roto la zona de confort. Así que el presidente de facto, por primera vez en varios meses, se encuentra en un acto donde no es acto político de militancia, no es acto replegado dentro de Miraflores, sino una actividad de carácter público. Vamos a ver si esto tiene algún efecto de beneficio para las comunidades de las tejerías que han sido afectadas seriamente por este tema de las lluvias. Bueno, este fue el tema que nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Y tenemos en contacto directo ya a Carlos Uzcategui, el Miura, que viene con el bate pero caliente para hablar de diversos temas. Yo creo que debemos empezar por ese acto de proselitismo político y de demagogia descarada realizado por Nicolás Maduro en su visita a las Tejerías. Ha estado esta tarde ahí en las Tejerías, pero de hechos concretos, pocón, mucho de bla bla y poco de acción. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan, y a toda la audiencia del programa Siempre Venezuela. De acuerdo contigo totalmente. Mira, esta es la primera salida que hace Nicolás Maduro Moro, presidente del régimen que él mismo mantiene, después de tanto tiempo. No lo había hecho ningún concepto, ni en los desfiles, ni en las cuestiones del PSUV. Bueno, como lo dices tú, hubo alguna fibra, algo que le dijeron, vaya para allá y vea cómo está la situación, que ya tengo cierto 12 años de una alerta, es decir, que esto era una muerte anunciada, el caso en el estado Aragua, a pesar que ya el ministro Ceballos comentó que ya son 56 desaparecidos, Alan, y van 37 muertos, lamentándolo mucho. Fuera de eso, no se puede decir que es una especulación, pero son más de 750 casas que están totalmente atiborradas, llenas de pantano, de lodo y por supuesto cantidades de negocios que están totalmente destruidos a esta hora. Esperemos que el informe real al que yo le creo a la Cruz Roja Venezolana, que esperemos que tampoco vaya a ser un punto de mentiras o algo, pero no creo porque esto es una organización muy seria, Alan. Pero es verdad lo que tú dices, estoy asombrado que Nicolás Maduro haya ido hacia el estado Aragua, que salió del búnker, del sótano, no sabemos de dónde salió, pero llegó. Bueno, pero fíjate que algunos medios titulan, salió de su zona de confort. Así, y es verdad, porque antes en cualquier acto público donde asistía es la parafernalia de los anillos de seguridad, un acto de carácter político o en alguna acción privada de Miraflores, pero tenemos tiempo que le veíamos a Nicolás Maduro saliendo a una situación como esta, pero quizás eso tenga que ver con la molestia que algunos representantes del PSUV en el estado de Aragua y en otras regiones de Venezuela han manifestado por la inacción del régimen. Ellos han Totalmente.
Ellos han dicho que Maduro, mucha bla bla y poca acción. Y más se molestó la gente cuando se supo lo de la donación a Cuba, que tú comentaste en uno de tus reportes. O sea, la gente está indignada. ¿Por qué a Cuba se le complace y se le atiende como si fuera parte del territorio venezolano y por qué a los propios venezolanos todavía ni siquiera se le ha ofrecido algún tipo de ayuda? Porque mira lo básico, por decirte una cosa, repartir mercado, repartir bolsas de comida, de alimentos, de agua, hidratación. Esta gente ha sobrevivido durante el día de ayer y hoy gracias a la donación de particulares, de gente común, gente del pueblo se ha acercado a los sitios de donación de Cáritas Venezuela y de otras organizaciones para hacer las donaciones. Pero si esta gente no tuviera ese apoyo, esperando el apoyo del gobierno, estuvieran muertos de mengua, nada más. Eso es cierto, Alan. Y fíjate algo, ¿no? Que Nicolás Maduro envió a su segunda patria, que es Cuba, 400.000 bolsas de comida. Cada bolsa de comida tiene un peso aproximado de 23 kilos. Es decir, que para una familia, punto, sería para 4 días a 5 días de subsistencia, porque hay alimentos perecederos, enlatados, conservas, harina y, por supuesto, café, azúcar y leche. Ahora, no han llevado nada absolutamente del gobierno, ni siquiera conocidas cajas del tema, a unas 3.000 casas en Cuba. Desde no, el Estado Zulia enviar donativos, agua. En todos los estados están dando, igual como lo dijiste, Caritas y diferentes organizaciones. Esto es importante y con esto va a haber un punto clave dentro del entorno del PSV de lo que está pasando. Al igual que fíjate algo, que la situación ellos está un poco rancia. No tienen servicio eléctrico. Hay pocos puntos donde está la situación con el servicio de energía eléctrica a muy bajo nivel. Fuera de eso, han estallado varios transformadores en la zona. Por supuesto, se han caído guayas y diferentes terminales. Pero esperemos que esto pronto pase, Alan, porque la necesidad que hay en ese sector es grande. Aún todavía hay desaparecidos unos cuantos y están ya buscando, hurgando dentro de los escombros algún fallecido, o mejor dicho, con esta palabra, un cadáver nuevo, porque son muchos los visitantes que estaban en la zona. Sí, incluso se comenta que había una congregación de evangélicos en la zona y estaban todos dentro de la iglesia y hay varios desaparecidos de esa congregación. Bueno, pero en todo caso, pues vamos a esperar qué acciones toma el régimen, qué anuncio concreto hace el régimen Concreto. en relación a este tema y sobre todo cómo va a atender a los damnificados, la enorme cantidad de damnificados. Fueron 20.000 viviendas afectadas Afectada. por esta situación. Carlos, otra cosa, mañana es un día importante, mañana se debate si Venezuela tiene continuidad o no en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto Bueno. porque de una manera increíble, Venezuela, Cuba y otros países violadores de derechos humanos tienen silla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero a Venezuela le puede llegar el momento en donde la gente prefiera tener allí a Chile o tener allí a Costa Rica en la votación. Ojalá mañana se dé eso, ¿verdad? Sí, porque sería el tercer batazo, el tercer tablazo por las costillas y la rabadilla para el régimen de Nicolás Maduro, porque ya tenemos el de la OEA, el de la ONU y por supuesto que el de mañana, posiblemente el nuevo curul, esa silla la pudiese obtener por más puntos Costa Rica como país democrático. Es lo que yo pienso y creo que esperemos que no nos equivoquemos porque habría mucho mejor forma de trabajar dentro de un concepto democrático que a una parte donde está el presidente chileno Boris, que es una parte izquierda que aún no sabemos si es chicha o limonada. De todos modos, esperemos que mañana amanezca y busquemos un poco de árnica o ir a darle esa continuidad de sobadas al gobierno para que entienda que las cosas no son como ellos las están imaginando.
Fíjate que en relación a ese tema, los muy descarados salen a buscar votos para mantenerse en esa comisión, en ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después que insultaron a medio mundo diciéndole que si no votaban por ellos en el informe, ellos iban a pensar y hacer acciones sancionatorias contra estos países. Un mamador de gallo salió por ahí diciendo que seguramente le iban a prohibir a los países miembros del Consejo abrir cuentas de ahorro en el Banco de Venezuela. Pero la verdad, yo no sé qué sanción podrán tener esta gente que siempre magnifican sus cosas, ¿no? Siempre ellos dicen que como potencia militar, potencia esto, potencia aquello. Bueno, yo no me imagino qué sanción le puedan dar por lo menos a Estados Unidos por haber votado en contra de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Pero esa de abrir cuenta en el Banco de Venezuela parece ser fuerte que ellos puedan aplicar en este momento. Imagínate que el Banco de Venezuela un día sí, un día no, está fallando, tanto el sistema como las cuentas. Y de paso, o de ñapa, no tienen tarjetas para poder raspar. Es decir, que se quedaron raspados, Alan, así de sencillo. Claro, pero ¿no te parece descarado que esto después de haber Totalmente. insultado a la comunidad internacional, después de haber sido groseros en la sesión, porque acuérdate que en la misma sesión interrumpieron a la representante de Estados Unidos, le gritaron cosas, el representante diplomático parecía como un tipo de estos barrialudos que llega a una fiesta tratando de armar zaperoco y todos los demás viéndolo de manera extraña. Bueno, fíjate algo, que lo que parecían eran vendedores del callejón de los pobres. Todo arriba, todo a Bolívar, todo a medio. Segurito que lo sacaron de esa zona, porque de diplomacia no tienen absolutamente nada. Alan, no tienen estudios diplomáticos, no tienen una formación de carrera. ¿Cómo pudiesen ellos escribir algún otro tema si no es a la manera de insultar, de decir grosería, de interrumpir? No tienen condiciones de un diplomático. Y esto es un guión de la izquierda. Tú sabes que esto ha sido un guión de la izquierda, no de ahora, desde hace tiempo. La forma grotesca para ellos llama la atención. Bueno, Carlos, y la otra situación es evidentemente que sigue lloviendo en Venezuela. Sigue Totalmente. generándose una Severo. situación complicada y difícil en Venezuela. Y uno llega a pensar y decir, ¿hasta qué punto es responsabilidad de los gobiernos de todo nivel, estatal, municipal y nacional, la situación que se está presentando en el país? Porque una persona con la que tuve un debate me dijo, no, chicos, pero ¿cómo vas tú a criticar al gobierno? Porque las lluvias son impredecibles. Yo digo, los ciclos de lluvia de alguna manera se pueden predecir, pero las consecuencias de esa lluvia sí se pueden predecir. Y todo es cuestión de mantenimiento, de control, de prevención. Que imagínate si estamos sometidos y a merced, Mantenimiento. sí, si estamos sometidos y a merced de las lluvias y de las fuerzas de la naturaleza, pues, ¿qué se puede esperar para un país? Alan, pero date cuenta algo, que una de las preocupaciones principales en toda Venezuela hay un icono que es el muro de contención que está en Lagunillas, en la costa oriental del lago. Y hablando con varios amigos que, por cierto, han estado en el programa, ellos me versaron el tema más delicado y lo vamos a reventar nosotros acá por las lenguas viperinas tuya y la mía. Resulta que el muro de contención que está en Lagunilla, de llegar a romperse o agrietarse algo, quedaría parte de toda la población de Lagunilla, el Mene, y por supuesto llegaría a las costas nada más y nada menos que de La Rita, que es el comienzo del puente sobre el lago. Sencillamente, PDVSA siempre lo mantuvo en perfecto y constante mantenimiento. Hoy tienen más de 5 años que no le hacen un cariñito al muro de contención que está en Lagunillas del Agua. Sería aproximadamente un muro de 6,5 metros. Imagínate que se reventara por la falta de mantenimiento de PDVSA, porque esto no es del gobierno, esto es de la empresa estatal PDVSA.
Ahora, ¿cómo quedarían esos balancines? Y por supuesto, la estructura de los perforadores que hay en toda la zona hacia la costa oriental del lago para todo lo que es la costa central. Esto sería trágico, Alan. No hay mantenimiento. He visto, sí, algunos videos que han enviado algunos amigos sobre la situación que se está presentando allí y bueno, ya han hecho la alerta, ya que el ¿Sí? gobierno tome y PDVSA tomen el guante, porque la cosa, como tú dices, significa mucho riesgo para todos. Como lo que está ocurriendo en la zona sur del lago, donde el mismo gobernador de Zulia ha dicho que 150.000 hectáreas están bajo las aguas. Yo veo bastante crítica esa situación, específicamente en el municipio de Machique de Perijá. Por ahí por Machique de Perijá, la situación también se ha presentado fuerte con el tema de las lluvias. Y lo que es más grave, la infraestructura de muros de contención prácticamente tiene boquetes por todos lados. Y esto pues implica que va a ser mucho el tiempo de inundación en esta zona y quién le da alimento y soporte a los ciudadanos y a los productores agropecuarios que no tienen cómo sembrar, no tienen cómo producir y sus vacas se están muriendo ahogadas o por el hambre, porque no hay alimento para ellas. Eso es correcto de lo que tú estás hablando, ¿no? Cuando hablas de los muros de contención, Alan, los más peligrosos que hay o los más fuertes son los que están en el río Escalante, Santa Bárbara del estado Zulia, y el río Catatumbo, que va a la población de Encontrado, que son dos centros agrícolas por excelencia en Venezuela. Ambos ríos no hay cosechas agrícolas, pero ya a través del tiempo, por la situación económica agrícola del país, los propios ganaderos han tenido que sembrar musácea, es decir, plátanos por la zona, porque es la más fuerte dentro de lo que es la zona platanera en toda Venezuela. Pero sí dijiste algo muy claro, no tienen la sustanciación y por supuesto la maquinaria para poder cerrar esos boquetes, porque cada boquete que se rompa de ellos de medio metro, en 4 días, Alan, ya tienen más de 10 y 12 metros. Y eso no es solamente de taparlo con piedras o taparlo con estructura, son sacos completos que hay que hacer paredes múltiples para poder sostener el caudal del río, porque ambos ríos están de frente, uno de fondo y el otro de fondo. Cuando se rompe un dique por la zona del suroeste, que es Santa Bárbara, rompe el noroeste, que es la zona del Catatumbo, que es el que va a la desembocadura en el lago de Maracaibo, a la población de Congo Mirador. Es decir, que ellos lo están teniendo muy difícil. Algo sí tiene razón Manuel Rosales, porque él es de esa zona, criado y nacido ahí, y hay más de 150.000 hectáreas que están totalmente anegadas. Imagínate el paso de Coloncito a Guayabone, que es la zona reacia, que es la perpendicular. Eso debe estar totalmente inundado. El gobierno no tiene con qué apoyar o ayudar a los ganaderos, a los pequeños fondos, que la gran mayoría son plátanos. Eso está totalmente anegado y el plátano solamente aguantaría mínimo 8 días bajo la inundación, se caerían todos los racimos, la horticultura que está en la zona. Es decir, y aparte de eso, no tienen servicio eléctrico, Alan. Mira, tú comentaste algo por allí también, hablando del servicio eléctrico, que había pasado algo en Cumaná. ¿Qué fue lo que en definitiva pasó que estaban sin luz desde las 9 de la mañana del día de hoy? Sí, Cumaná está suspendido. Sí, en Cumaná están sin el servicio eléctrico desde las 9 de la mañana, también por el efecto de las fuertes lluvias, torrenciales aguaceros, y de paso estalló la subestación, quedando totalmente oscura, porque se puede hablar sin servicio eléctrico casi el 90% de la ciudad de Cumaná. Es decir, que los propios cumaneses están desesperados, Alan, a esta hora, porque todavía a esta hora Colombia, no ha llegado el servicio eléctrico en la ciudad de Cumaná. No es la primera vez que les pasa, ya sería la segunda subestación en lo que va de año 2022 que reventó por la falta de mantenimiento. Ahora imagínate los demás pueblos que están por Cumaná. Si no tiene la propia ciudad, mucho menos tendrán los municipios aledaños. Esto es grave, Alan, muy grave. Así es, como grave es la denuncia que hacen los pobladores de Ejido y de otras comunidades de la montaña, de los pueblos del sur en el estado Mérida, que han venido manifestando que las lluvias también le llegan a ellos y que ellos no quieren repetir tragedias como la ocurrida el año pasado en Tobar, ¿te acuerdas? Esa situación Por que se supuesto. presentó
se presentó allá. La gente ahora está muy temerosa frente a cualquier lluvia fuerte, y ellos afirman que en estos días se han presentado bastantes lluvias y que esto está provocando el riesgo natural de esta zona de los pueblos del sur. Todavía hay zonas en Tovar y los pueblos del sur que no han sido atendidas adecuadamente de la tragedia pasada. A esa tragedia que, por cierto, recuerdo en este momento que nunca fue Nicolás Maduro, a pesar de que la gente Nunca. se lo pedía con bastante insistencia. Pero ese otro riesgo potencial que hay allí con el tema de las lluvias, esta zona de Mérida y la zona sur del estado Mérida. Alan, el grave problema de esa zona de Jabó, de Tuñame, las mesitas, tú las debes conocer, tienen un grave problema porque aparte de eso es donde ellos están enclavados en la zona de agricultura y sobre todo es el tema de la papa. Más del 35% de la papa proviene de esa zona alta, fría, y también la Asociación de Paperos del Estado Mérida está muy preocupado porque ha bajado el caudal en un 33%, Alan. Esto tiene un significado bastante fuerte porque ellos, tú sabes que la agricultura del consumo de papa también se trasluce con lo que es la horticultura, es decir, las acelgas, las espinacas que se dan en muy buena zona. Es decir, que ellos están perdiendo triple rubro alimenticio. ¿Y por qué? Sencillamente, ¿dónde están los alcaldes, gobernador y, por supuesto, obras civiles o la infraestructura del gobierno nacional para poder arreglar ese punto de las calles o de las vías rurales o vías de penetración que van hacia la zona para poder llegar a la ciudad y ellos tener un buen recodo? Esto es grave, Alan, porque esto está dándole un traspié superior al campesinado, al agricultor merideño. Mira, y la lógica, está inundada la zona sur del lago, que es la zona de producción platanera de leche de carne. Sí, Está en situación difícil el eje Mérida-Táchira, producción de papa y zanahoria y otros productos hortícolas. Está en situación de calamidad pública la zona de Guárico y la zona de Portuguesa. Este año, en este ciclo de cosecha se puede haber perdido. Y estamos en una situación en donde, además del déficit alimentario que hay en Venezuela, lo poco que se pueda producir va a salir muy caro, y en una situación en donde el gobierno no ha tomado las previsiones para alimentar al pueblo venezolano, no las tomó antes y ahora con estas circunstancias no las está previendo ningún análisis. Pero el punto es esto, en Venezuela, Alan, ¿existirá la figura del ministro de Agricultura y Cría? ¿Existirá eso ellos allá? ¿O solamente están preocupados por llevar las vituallas a Cuba? Esa es mi pregunta, porque yo aún recuerdo que los viceministros de Agricultura en Venezuela iban a cualquier calamidad, hacían un estudio preliminar. Alan, esto lo vi yo por muchos años, pero hoy día el ministro de Agricultura de Venezuela es una figura de papel, una figura de yeso, no sabemos si existe o no, pero debe haber un punto crítico, un punto para romper este esquema donde den verdaderamente la razón. Ahora, también ellos tienen un punto, donde está Fedegal, donde está Asomachiques, Villa de Rosario, que son las asociaciones ganaderas por excelencia, con más de 60 años de producción. Ahora, tú dijiste algo, tampoco los dejan hablar, Alan. No les permiten a los medios poder decir algo. Ahora, ¿qué hacen las televisoras nacionales del país? Hasta el momento no he visto ninguna de los tres canales principales del país ponerse de acuerdo con la situación de las lluvias. Ni siquiera en Aragua, Alan. Estoy hablando de las tres televisoras nacionales. Es decir, que también los tienen amarrados, los tienen callados, le pusieron un candado y, por supuesto, si dicen algo, le dan pau pau con un charapo. Bueno, Remigio Ceballos lo dijo, los periodistas son estorbo en esta situación. Y definitivamente yo creo que más estorbo la cantidad de escoltas, auxiliares, secretarios, jalajalas, jalamecates que se llevan para cada una de las giras, ¿verdad? O sea, esos sí son realmente estorbo. A tomarse fotos y hacer selfies en la tragedia, porque muchos de ellos lo han hecho en estas circunstancias.
Sí, totalmente. Pero sí es preocupante, Alan, porque se necesita tener verdaderamente unos puntos para poder observar, ver, analizar de lo que está sucediendo. Ahí es donde yo siempre lo indicaré, duélale a quien le duela y caiga a quien le caiga. ¿Dónde están los partidos políticos que cacarean? Es decir, que cuando se arregle todo es que van a salir a la luz pública y decir, nosotros lo dijimos. No, eso es ahorita. Verlos ahí metidos entre el fango, entre el lodo, ayudando a escarbar, ayudando a limpiar. Y estoy hablando de toda Venezuela, porque el mismo caso de Río Choroní, fíjate lo que pasó en el estado Vargas, que sigue lloviendo, Alan, y ahí todavía hay una muerte anunciada todavía a este momento. La Guaira no ha tenido compón. Acuérdate que esto viene desde el presidente Chávez cuando eliminó la ayuda norteamericana. Sí, claro. Bueno, Carlos, nos dejamos de brollos porque ya nos va a llegar el tiempo del corte comercial. Vámonos al corte comercial del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, continuamos aquí con más información. El economista Rafael Quiroz Serrano advirtió que las expectativas que se había creado en Venezuela sobre la flexibilización de las sanciones de la OFAC que permitieran otorgar licencias que llevaran a un reseteo de la relación de Chevron con el gobierno venezolano no se han podido cumplir. En una información dada por Quiroz, dijo que la situación de la industria sigue estancada sin que haya podido sostener una recuperación de la producción petrolera que supere sus niveles actuales por debajo de 700.000 barriles diarios. El economista explicó que el comentario en torno a la de Chevron se produjo después de que Wall Street Journal informara que Estados Unidos se estaba preparando para permitir que la empresa petrolera venezolana reanudara el bombeo de petróleo, allanando el camino para una posible reapertura de los mercados de Estados Unidos y Europa a las exportaciones de petróleo venezolana. Quiroz agregó que lo que escasamente produce Venezuela ya está comprometido mediante contratos firmes con los clientes tradicionales y deficitariamente con el mercado interno. Luego de que el gobierno de Biden desmintió la versión del periódico The Wall Street Journal al insistir que la modificación de las restricciones de la OFAC dependían de un cambio político del gobierno venezolano que permita garantizar finalmente la celebración de las elecciones libres en el país. Pero es que lo que le toca a Chevron no es ninguna papita pelada. A Chevron le toca encargarse de varias cosas, esperando que el gobierno Biden estudie y apruebe la posibilidad de relajar las sanciones contra Venezuela. Es posible que la empresa se esté preparando para hacer frente a un sinfín de retos en el país que podrían limitar su capacidad de aumentar la producción rápidamente. Miren lo que le toca a Chevron, gestionar todo, desde la escasez de combustible hasta la infraestructura petrolera propensa a los accidentes, pasando por los riesgos de seguridad y corrupción que podría obstaculizar sus esfuerzos de revitalizar la destruida industria petrolera del país. Según los analistas, la producción de petróleo de Venezuela podría aumentar en unos 400.000 barriles diarios en cuestión de meses o un año, pero eso no es suficiente para compensar los 2 millones de barriles de producción diaria que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderados por Rusia, dijeron que reducirían el día miércoles. Estados Unidos ha señalado que solamente se discutirá la reducción de las sanciones al régimen siempre que el gobierno de facto de Nicolás Maduro acepte negociar con la oposición respaldada por los Estados Unidos para organizar elecciones presidenciales libres y justas en el 2024 y se comprometan en otros cambios según personas familiarizadas con el asunto. O sea que lo de Chevron no es ninguna papita pelada, le toca fuerte, le tocará invertir mucho dinero y habría que hacer el análisis de riesgo. ¿Vale la pena invertir con un régimen que es tan manipulador y cambiante de las normas y las reglas en cada momento? ¿Es posible negociar con un régimen así? Un régimen que miente y que afecta a los inversionistas porque lo ha hecho en anteriores oportunidades, o si habrá confianza para hacerlo en este momento. También hay que señalarle que a pesar de la situación de emergencia que se está presentando producto de las lluvias en el país, hay infraestructura que no ha sido habilitada para ayudar a los pobladores de zonas de Venezuela a superar
esta emergencia. Esto pasa, por ejemplo, por las bombas de achiques de las aguas en algunas zonas de Maracay que están apagadas a pesar de la emergencia por la lluvia. Nadie sabe por qué razón, pero los vecinos denuncian. Vamos a ver. De la mañana. La bomba que ponen de achique al final de la avenida 5 está apagada a esta hora. Por eso es que estas avenidas, estas calles están inundadas. Miren todo esto. Ahí no hay nadie, ninguna persona operando en la máquina. Y bueno, continúa la manzana Y, que es la avenida 5 de La Esmeralda, ubicada en la parroquia Pedro José Valle, municipio de Girardot, Maracay, estado Aragua. Sigue la bomba de achique apagada. Y aquí estamos con unas vecinas de la calle 4. Ellas están dando fe que la bomba no ha funcionado. Bueno, si esto no es desidia, uno no sabe qué puede calificar como desidia, porque a pesar de la emergencia, esas bombas de achique que precisamente están allí para eliminar el agua en exceso en esa zona, no están funcionando, no están operativas y nadie sabe ni se responsabiliza por esta situación. Con este reporte cerramos nuestra edición del día de hoy. Algunos me han preguntado, Alan, ¿cuáles son esas 5 emisoras que reproducen Siempre Venezuela en señal en vivo? Bueno, se las voy a recordar. La Voz de la Gran Colombia, la emisora Radio San José de Cúcuta, la emisora Voz del Río Arauca, en el Arauca Binacional, Radio Delfín en La Guajira Binacional y 91.5 FM Aruba Estéreo. Son las emisoras que reproducen esta señal en los diferentes horarios de Siempre Venezuela. Y también nuestro Facebook Live, que permite llevar la señal hasta cualquier parte del mundo, siempre y cuando usted se conecte a través del Facebook. También tenemos nuestras redes sociales, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. También tenemos nuestras redes sociales, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Tenemos nuestras redes sociales y nuestro canal YouTube, que nos permite también llevarles a ustedes programas enteros, secciones o aspectos particulares del programa Siempre Venezuela. Entonces son las opciones que le presentamos en el programa Siempre Venezuela para que usted siempre esté conectado con nosotros. Hemos finalizado nuestra edición del día de hoy. Este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón, en donde Vanessa Chacón cumple las labores de producción. Camilo García en redes sociales y también en el aspecto de apoyo técnico. Y este es su servidor, Alan Peralta, siempre dispuesto a llevarles a ustedes los comentarios de las noticias más importantes del día a día. Nos despedimos, los esperamos mañana. Tenemos 2 ediciones, una al mediodía, a las 12, hora de Colombia, y otra a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Así que escoja su horario, escoja su sección, escoja su oportunidad de estar siempre acompañándonos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Nos despedimos. Hasta mañana. Feliz noche. Siempre es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.